Buenos días, mi nombre es Eliana Pinto y en este momento vamos a ver una presentación donde varios invitados nos van a dar su concepto abordando la temática de cultura política. Entonces vamos a tener la presencia del doctor Fabio Chaparro, que él es médico, y Edgar Darío Pinto, quien es abogado. Entonces vamos a estar atentos para conocer sus conceptos. Bien, me encuentro en este momento con el doctor Fabio Chaparro, quien amablemente nos va a contestar las preguntas de la encuesta. La primera pregunta, doctor, es ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, buena tarde. Bueno, lo que entiendo por cultura es que es un complejo que incluye el conocimiento, las artes, las creencias, la ley, la moral y las habilidades adquiridas por el hombre, ¿sí?, en la sociedad. Es todo lo que existe y ha sido creado por la mano y la mente humana, ¿sí? Esto incluye las festividades, los deportes, ¿sí?, la gastronomía y todo lo que puede mostrar a un país, ¿sí?, al mundo. Lo que incluye también en los deportistas famosos, los chefs famosos. Todo esto es cultura. Bueno, la segunda pregunta, doctor Fabio, es ¿cuál es tu concepto de política? Bueno, mi concepto de política es, la política es una actividad organizada, ¿sí?, por un sistema con un claro poder totalitario, donde un mandatario o un grupo reducido tienen el control sobre la sociedad. Esta es la definición antigua de lo que es la política. Actualmente esta definición ha tenido un cambio estricto, ¿sí? Y la política ha tomado más bien un control ciudadano, ¿sí?, a través de la democracia, ¿sí? Ahora los ciudadanos pueden votar para escoger un mandatario, ¿sí? Ya todo es a base del voto, ¿sí? Es algo nuevo y que ha hecho un gran cambio en lo que es la definición de política. Bien, continuamos con nuestra entrevista, doctor Chaparro. Muy amable usted por su tiempo. Eh, la tercera pregunta es, ¿qué es cultura política? Ya usted nos dio su concepto acerca de lo que es cultura, de lo que es política. Ahora, esas dos, ¿qué es cultura política? ¿Y cómo crees que eso se ve reflejado por estos días en nuestro entorno? Bueno, la cultura política comprende muchas cosas, entre las cuales están los valores, las creencias y pautas de conducta que son relevantes para el proceso político, ¿sí? Y cómo estas prevalecen entre los individuos y grupos que conforman una sociedad. ¿Cómo se ve reflejado? Muy sencillo, en la forma en que nos comportamos ante diversas situaciones o ideologías, ¿sí? Lo que se da actualmente es que se han formado muchos partidos políticos, ¿sí? Entonces, la forma en cómo aceptamos esos partidos o esas diferencias políticas, eso es la cultura política, ¿sí? Y esto también define a una sociedad, ¿sí? Porque una sociedad sin cultura, pues no se puede decir que es una sociedad. Hoy 25 de marzo del 2018, son las 3 de la tarde y en ocasión, al pedido de la estudiante Margarita Pinto Rodríguez, voy a responder la siguiente entrevista. La primera pregunta es, ¿qué entienden por concepto de cultura? La segunda, ¿qué entienden por el concepto de política? La tercera, ¿qué entienden por el concepto de cultura y política? Y la cuarta, ¿y cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Muy bien, respecto a la primera pregunta, ¿qué es la cultura? Podemos decir que la cultura, aunque existen muchos conceptos, podemos decir que es el conjunto de paradigmas y cosmovisiones que se han recolectado a través de la historia. Teniendo en cuenta que paradigmas es como las experiencias y ejemplos que se han adquirido, y cosmovisión es la mirada subjetiva de cada individuo. La segunda pregunta respecto a nuestra entrevista es, ¿qué es política? Política podemos decir que es una ciencia. Es la ciencia que estudia el sistema de gobierno de un Estado. La tercera pregunta, ¿qué entienden por concepto de cultura política? Teniendo los dos conceptos, cultura y política, al unirlas podemos decir que es el conjunto de conocimientos que se tienen
sobre el sistema de gobierno del país o al estado en el que yo hago parte. ¿Y qué efecto, o finalizando nuestra entrevista, cómo creen que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues si lo traemos a nuestro país, podemos decir que en un sistema democrático como el nuestro está un poco desfigurada esa situación. Porque no creemos en nuestro sistema de gobierno, ¿verdad? No creemos en los partidos políticos, no creemos en la democracia. La abstención al voto lo dice todo en cuanto a las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, al decir que la democracia es un sistema de gobierno de las mayorías, estamos errando porque no todos votamos. El censo electoral es muy bajo, es de 35 millones de personas y solo votamos aproximadamente 17. Entonces eso refleja que el sistema de gobierno está un poco deteriorado y que no creemos en nuestras instituciones políticas. Norelena, espero haberte ayudado con tu tarea, que estés muy bien y muchos éxitos. Bien, continuamos entonces con nuestros conceptos y de acuerdo a la lectura de Gilberto García, la cultura e identidad son dos conceptos que van juntos, ¿sí? Una depende de la otra. Entonces la cultura consiste en la apropiación distintiva de ciertos rasgos culturales de nuestro entorno social. Quiere decir que los adquirimos de nuestra sociedad. Rasgos que nos hacen diferentes a los demás, que nos identifican, ¿cierto? La identidad constituye a partir de los materiales culturales. Y por esto adquirimos modelos de comportamiento. La cultura la vivenciamos a diario, en la forma en que nos vestimos, en la forma en que nos expresamos, lo que comemos, la música que escuchamos, nuestras creencias religiosas, hasta nuestras ideologías políticas. ¿Sí? Recordemos también que existe la cultura que es pública y la otra que es la identidad cultural, ¿cierto? Bien, para el concepto de política y teniendo en cuenta las lecturas sugeridas en el curso, vemos que hay una diferencia entre política y lo político, ¿sí? Lo político es la calidad de las relaciones humanas. La política son los mecanismos y las formas como se establece un orden, se organiza la existencia humana, que siempre es conflictiva. Inicialmente vemos la necesidad de reconocer la diferencia de unos entre otros y cada uno tiene ciertos aspectos que lo hacen diferente al otro, ¿sí? Esto para consolidar la sociedad necesita que haya una organización y para la convivencia armónica. La política se desarrolla en el ámbito de lo público, ¿sí? Teniendo en cuenta los aspectos que son comunes para todos. La política se acciona y se practica mediante las formas de gobierno que permiten la organización y la convivencia y las diferencias y la pluralidad entre hombres y mujeres. Bien, y finalmente el concepto de cultura política, ¿sí? Y cómo influye esta en nuestro entorno. Y leyendo pues la lectura de Fabio León de la Rocha, vemos que a pesar de que él nos muestra varios conceptos, no hay una noción única de este concepto, debido a que tiene que ver con campos extremadamente amplios como son los de la cultura y la política. Sin embargo, podemos decir que es el conjunto de comportamientos, de valores, creencias y disposiciones que tenemos o adquirimos frente a un sistema político que nos hace participativos. Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro amor por la nación o la conciencia colectiva, ¿sí? Los patrones de orientación psicológica frente a lo sociológico y lo político, esto determina nuestra cultura política. ¿Cómo reaccionamos frente a las diferencias en ideologías políticas? Las que están acordes con nuestro pensamiento y las que no. Entonces, esos comportamientos y esas formas de expresarnos determinan nuestra cultura política.